Hola, buenas. Me gustaría hacer unas pequeñas precisiones sobre, sobre la inversión pública en sanidad. Y es porque se está popularizando en estos días entre la gente que el simple hecho de invertir más dinero en la sanidad pública hace que esta mejore de calidad. O el hecho, por ejemplo, de tener más camas en un hospital, por ejemplo, hace que la calidad de la sanidad sea mejor. Y esto no es del todo acertado, quiero decir, desde el punto de vista económico. En cualquier empresa, al fin y al cabo, la sanidad funciona como una empresa cualquiera, aunque sea pública. Podemos incluso privatizarla y puede funcionar de manera privada perfectamente. Puede ser más moral o menos moral, eso es un tema a discutir, pero puede funcionar como sistema privado. De hecho, aquí en España hay hospitales privados y hay seguros privados de salud y un montón de cosas y en un montón de países. Pero bueno, eso no es donde yo quiero, no es donde yo quiero hacer el comentario, sino que es en otro tema, que es en el hecho de que por el simple hecho de invertir más dinero o invertir más recursos en sanidad, la sanidad mejora. Esto no es cierto. Y esto no es cierto ni en la sanidad ni en ninguna otra empresa. Económicamente no es cierto. No tiene sentido ninguno. Yo entiendo que una persona que no está familiarizado con cómo gestionar una empresa pueda llegar a pensar que por el simple hecho de introducir más camas dentro de una sanidad, pues el hospital va a ser mejor, va a ser de mejor calidad, va a poder atender a más gente. No es verdad. Hay que tener en cuenta muchas más variables. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si invertimos más dinero, por ejemplo, en un hospital, simplemente comprando jeringuillas, muchas jeringuillas, millones y millones de jeringuillas, habremos aumentado el gasto una barbaridad en sanidad y la sanidad no habrá mejorado prácticamente nada. Simplemente tendremos jeringuillas que nos salen por las orejas y están acumuladas en los almacenes. Con las camas puede pasar exactamente lo mismo. No solo las camas que puede haber en un hospital, sino la capacidad que hay en el hospital para atender a todos esos enfermos. Por ejemplo, la cantidad de personal sanitario que hay, la cantidad de material para atender a todas esas personas. Tú puedes tener un montón de camas acumuladas en los pasillos o en habitaciones, y si no tienes la capacidad de atender a todas esas personas, incluso hoy en día, como lo estamos viviendo, ¿no? Que es prácticamente imposible atender a todo el mundo porque se está viendo miles y miles de casos cada día, ¿no? Cada día creo que aumentan 1000 casos o una cosa así, ¿no? O más, no sé, no, aumentan un montón los casos cada día, con lo cual, pues la sanidad se está viendo desbordada, y no se está viendo desbordada porque haya más o menos camas. Quiero decir, tú, porque pusieras muchas más camas, como he dicho antes, no significa que tengas una calidad mucho mejor dentro de la sanidad. Eso se puede ver, por ejemplo, en cualquier otro tipo de empresa. Si yo tengo una empresa, pongamos, no sé, una empresa de lápices, ¿no? Entonces yo compro un montón de madera, pero no compro tanto grafito, ¿no? Entonces puedo meterle 500.000 euros en madera para hacer el lápiz, pero el grafito, que es el material que va dentro del lápiz, casi no lo compro. Entonces, en ese sentido, tendré demasiado de una cosa y demasiado poco de otra, y habré tirado el dinero. Entonces, lo que tenemos que entender de la economía, que no es tanto la inversión o la cantidad de dinero que se invierta en algo, sino cómo se invierta y de la manera que se gestione. Y eso pasa en todas las empresas. El buen empresario, el buen gestor, no es el gestor que gasta más, es el gestor que con menos hace más cosas. Y esto pasa en la sanidad también. Y tenemos que entenderlo perfectamente esto, porque es una cosa, no es difícil de entender. Yo sé que igual es contraintuitiva, pero podemos llegar a entenderlo. No es cuestión de invertir más, no es cuestión de tener más camas, no es cuestión de gastar más dinero, es cuestión de saber gestionar los recursos que hay. Y el mejor gestor, el mejor empresario, será el que con pocos recursos gestione mejor, o con menos recursos gestione más, o que consiga lo mismo con menos. Eso es el buen gestor. Y es lo que tenemos que valorar. No tenemos que pararnos a ver las cifras de inversión o las cifras de cuánto dinero se ha gastado en la sanidad pública, porque es que eso realmente a nosotros no nos afecta. No nos afecta en nada. Lo que nos afecta es cómo se gestionan esos recursos. Y es lo que tendremos que mirar. Y lo que tenemos que ver en el día a día. Y es muy difícil de valorar eso, y es muy difícil de ponderar. Y con lo que está sucediendo, pues evidentemente lo único que puedes hacer es compararte con otros países. Es lo único que puedes hacer, compararte con otros países y ver qué país y qué sistema sanitario está yendo mejor y cuál está yendo peor, ¿no? Entonces, es la única manera de valorar nuestro sistema sanitario ante la crisis, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que distintos países tienen distinto nivel de infectados y distinto nivel
de, del problema, ¿no? A algunos les ha afectado más y les ha afectado, a otros les ha afectado menos. Entonces, hay que tener en cuenta tantas variables, que no podemos sacar realmente, yo creo, una conclusión sobre la calidad de nuestra sanidad con lo que está pasando. Me parece muy aventurado sacar conclusiones y mucho más aventurado me parece ponernos a decir que si es culpa de que se invierte menos o más, o que hay que invertir más, o que hay que gastar más. No, esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión, a mi parecer, desde luego. Yo, si quien quiera decirme su opinión y quiera debatirlo conmigo, yo desde luego estoy abierto, pero bajo mi humilde opinión, yo no creo que gastar más sea la panacea y sea la solución para tener una mejor sanidad. Es decir, empresarialmente es una estupidez, con perdón, pero es así.